Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentres? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellos del signo de Piscis, cariño. ¿Cómo estás, mi pececito? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a lo que es un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, Piscis. Me sale la carta de la sacerdotisa, cariño. Cuando en una lectura sale la carta de la sacerdotisa, te está diciendo que ya estás preparado y preparada para poder afrontar la vida. Ya estás preparado y preparada para ese negocio, para ese proyecto. O simplemente, cariño, tú vas a encontrar la forma de poder resolver esa situación. La carta de la sacerdotisa también te recuerda que tú tienes un poder oculto. Porque la sacerdotisa, cariño, es sabiduría, es magia, es poder. Nos recuerda mucho lo que es al rey Salomón, Piscis. Entonces, si tú en estos momentos estás perdido en la vida, Piscis, tenlo por seguro que muy pronto vas a encontrar tu camino. Si tú me dices, Richard, ¿será que yo tengo algún tipo de don? Sí, tú tienes un don, Piscis. Otra cosa que estás tan centrado en tus problemas, en tus cosas, que te estás olvidando de ese don que Papá Dios te ha dado y que está relacionado con la parte espiritual. Ustedes, mi pececito cariño, deberían ser grandes tarotistas, grandes videntes, grandes brujos y brujas blancas y blancos o chamanes, Piscis. Debería ser, ¿vale? Entonces, también me están diciendo, Piscis, que es hora de que tú seas ya tu propio jefe o tu propia jefa, ¿vale? Si a lo mejor quieres emprender un proyecto, un sueño, ya es momento que deas ese gran salto, Piscis. Signos, cariño. Vamos a ver signos. Vamos a ver signos, Piscis. Signos. Vamos a ver. Piscis o Acuario. Leo. Aries. Otra vez Aries. Capricornio. Iniciales, mi querido pececito. Vamos a ver iniciales, cariño. Iniciales. La letra I, la letra R, G, T, V, M, W, A, L. Muy bien. Vamos a continuar con el mazo, mi pececito. Vamos a continuar con el mazo. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Me sale lo que es la carta del 2 de copas, Piscis. Dime, mi querido Piscis, en el transcurso de estas semanas o 2024, 2025, ¿tú estás tratando con una persona o te estás conociendo con alguien en la cual tú sientes que es especial? Parece como que tú lo conocieras de toda la vida. Parece como que me dice Richard, siento que es destino. Mira, la carta del 2 de copas, cuando está al costado de la carta de la sacerdotisa, te está diciendo que esa persona es especial. Estamos hablando de almas gemelas, o una persona que llega a lo que es a tu vida por destino, o ha llegado a tu vida por destino. Relaciones kármicas también, Piscis. Mira, siento Piscis que estás al costado de una persona muy especial en tu vida. Una persona que aparece para ayudarte, para que tú crezcas, para que tú madures, para que tú encuentres tu poder, Piscis. Al margen que si de repente ustedes concretan lo que es una relación o no, esta persona aparece para que tú hagas un gran cambio en tu vida, mi pececito. Vamos a sacar más cartas, cariño. La carta del 9 de espadas, pero te da miedo, Piscis. Te da miedo enamorarte, te da miedo posiblemente que tú no puedas tener el control.
Te da miedo aceptar que estás sintiendo algo por esta persona, Piscis. ¿Por qué no te dejas llevar, Piscis, cariño? Imagínate que tú eres una hoja seca que se deja arrastrar por el viento. No vayas contracorriente. Lo que tenga que pasar, que pase. No tienes por qué estar pensando si hay futuro, no hay futuro con esta persona, si me conviene, no me conviene. Vive tu presente, Piscis. Disfruta al máximo con él o con ella. Verás que todo va a salir bien, pero vive tu presente. Tú tienes miedo, Piscis. Hay un temor que tú tienes. A lo mejor también ese temor es a que tú fracases en tus sueños, en tus proyectos, pero recuerda que tienes la carta de la sacerdotisa. Te está diciendo, cariño, que no vas a fracasar. Entonces, es un año 2025 para que tú te lances sin paracaídas, porque de alguna manera el universo va a hacer que tú llegues sanito a la tierra, mi pececito. Mira, esta es la carta de miedo. Tienes miedo, cariño. Tienes miedo. Te estás comiendo la cabeza sin haber dado lo que es el paso, sin conocer bien a esta persona, sin tratar bien a esta persona. Ya te estás poniendo en el peor de los casos. No llames a la mala energía, Piscis. No llames. Tienes que ser positivo y positiva con él o con ella, o en tu trabajo, en tu proyecto, Piscis. Vamos a ver más cartas. Voy a tomar agüita, cariño. Vamos a ver, mi pececito. A ver, Piscis, cariño. La carta del sol. Y al costado, la carta del 5 de bastos. Hay un grupo de ustedes que posiblemente me dice, Richard, ¿sabes cuál es mi miedo? Que la distancia se encargue de separarnos. Ese es el gran miedo que yo tengo. Lamentablemente puede ser que haya un grupo de ustedes que está en otro país o en otro estado, ¿por qué no? Hay países que son muy grandes y para poder llegar a un estado a otro tienes que coger el avión sí o sí o hacer horas en el tren bala, yo qué sé, Piscis. Siento, mi querido Piscis, que con esta persona que estás en la distancia, algo ha pasado. A lo mejor hay comunicación cero. A lo mejor me dice Richard, lo he enviado lo que es un mensaje y no me responde. ¿Qué está pasando con esta persona? ¿Será acaso que a lo mejor ya no me quiere, ya no me ama? ¿Por qué lo noto un poco indiferente? ¿Por qué ya no sonríe como antes? A ver, Piscis, vamos a ver. ¿Tienes miedo a perder a una persona, Piscis, que está en la distancia? Hay un grupo de ustedes. La carta de la estrella, todo se va a arreglar, ¿vale? Todo se va a arreglar, cariño. Simplemente que tendrá sus propios problemas, pues, Piscis. Tendrá sus propios problemas, pero me dicen que se va a arreglar. Es por destino. El universo se va a encargar de que tú viajes o de que esta persona venga al lugar donde tú estás. El universo se va a encargar, Piscis. Entonces, que no te preocupe. Es cierto que en estos momentos están enfadados o no se comunican, pero no te preocupes, porque vosotros se van a volver a reconciliar otra vez. Entonces, que no te preocupe, Piscis, esto. Vamos a ver, respuesta en el tarot egipcio. Tú solamente pregunta lo que quieras. Es una respuesta general. Vamos a ver, respuesta en el tarot egipcio, Piscis. Vamos a ver, cariño. Opción 1, opción 2, 7 segundos, ahora. Muy bien, para aquellos que han elegido la opción 1, la carta del Papa es un sí, Aries. Opción 2, la carta de la rueda es un sí, Capricornio. El oráculo, Piscis. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, Piscis. Vamos a ver.
Dice, el número 23 tiene lo que es un mensaje muy especial para ustedes. Busca lo que es en internet, mensaje de los ángeles, arcángeles, numerología inclusive de la Biblia. El mensaje es recibir, Piscis. ¿Te acuerdas que te he dicho que ha salido la carta de la sacerdotisa? Ya estás preparada y preparado para poder emprender ese sueño, ese trabajo, ese amor, etcétera, etcétera. Papá Dios te va a recompensar, Piscis. Hay algo que tú has estado deseando hace mucho tiempo. Y a partir que tú mires esta lectura, va a suceder la magia. O tú vas a conocer a una persona nueva, o esta persona se decide por ti, o esta persona, cariño, te expresa sus sentimientos, o vas a firmar un contrato, documentos legales que te favorece lo que es en la parte económica. Pero hay algo que te va a hacer feliz, Piscis. Entonces, prepárate, corazón, prepárate. Vamos a cambiar de mazo. Vamos a ver qué me quieren decir el tarot Z. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, Piscis. Que Dios y el universo me ayude. Tenemos lo que es la carta del 8 de copas. A veces tienes esa percepción, Piscis, como que algo te detiene. A veces has intentado darte lo que es una oportunidad, pero muchas veces te viene como el recuerdo de una historia o de tu pasado. Has intentado volver a rehacer tu vida. Has intentado empezar algo nuevo, pero no puedes. No puedes. O tú tienes el sentimiento de apego, la cual te cuesta olvidar a una persona X, o simplemente, Piscis, tienes un amarre, porque quiero que mires esta carta. Si te das cuenta, aquí hay un hombre que quiere avanzar, pero no puede, y detrás está cargando una mujer que está en los huesos, el fantasma del pasado, Piscis, seas hombre, seas mujer. O tú tienes un amarre, o tú tienes un sentimiento de apego. Si tú tienes un sentimiento de apego, te recomiendo que vayas a un psicólogo. No hay nada de malo que tú vayas a un psicólogo. Es un profesional que te va a ayudar. Y si no, hazte la limpieza del huevo, la limpieza de la lumbre, Piscis. O si tú estás en un lugar donde el clima es agradable, te vas a la playa y te das un chapuzón. El agua del mar también limpia tu cuerpo y más lo que es en la parte espiritual. Te recomiendo eso. Vamos a sacar más cartitas. La carta del 6 de espadas. Algunos de ustedes, Piscis, inclusive, es como que hubieras cambiado de estado, de país, de continente. Muchos de ustedes pensaron que de esta manera iba a ser más fácil pasar página, pero no es así. No es así, cariño. Aunque tú te vayas al fin del mundo, esa energía siempre te va a estar siguiendo hasta que tú hagas algo para poder recuperarte. Siempre te va a estar siguiendo, cariño. Siempre. Porque esta es una carta de rescate. Esta es una carta, cariño, de un viaje. Pero el pasado siempre te está siguiendo. La carta del 9 de bastos, Piscis. Últimamente, mi querido Piscis, es como que tú me dices, en esta fecha, febrero, enero y quizás marzo, tú vas a sentir su conexión muy fuerte. Lo vas a estar soñando, lo vas a estar recordando. Cualquier música, cualquier letra, cualquier señal te va a hacer recordar a esta persona. ¿Por qué pasa esto, Piscis? Ya te lo he dicho, o tienes el sentimiento de apego o tienes un trabajo. Pero en estos meses, ese sentimiento va a ser muy intenso, al punto de ponerte nerviosa, al punto de decir, Richard, no sé qué hacer, tengo ansiedad, necesito ver a esta persona, necesito encontrarme con esta persona. Tienes ansiedad, cariño. ¿Por qué? Porque la energía está muy fuerte en estos meses. A lo mejor te está pensando, te está mencionando, te está recordando, Piscis. Por eso que tú te sientes extraño. Puede ser inclusive, Piscis,
que estás un poco cansado, un poco cansada. A lo mejor, Richard, no sé qué tengo, no tengo gripe, no estoy enfermo, no estoy enferma, pero me levanto cansado, cansada, cariño. No vaya a ser que te están haciendo un amarre. Por eso que tú te levantas así y a partir de ese instante vas a estar pensando mucho en esa persona. Lo vas a estar recordando a esa persona, cariño. No vaya a ser que te estén haciendo algún tipo de amarre, mi querido Piscis. Vamos a ver. La carta de Rey de Espadas. Sí, cariño, te está pensando. Mira esta carta. Te está pensando. Todos los días menciona tu nombre. Todos los días pregunta por ti. Aunque tú no quieras saber nada de esta persona. Por eso que últimamente tú sientes su conexión. Por eso que últimamente te sientes cansado y cansada, cariño. Porque su energía no te suelta. No vaya a ser que tengas sorpresas y esta persona te busque, ¿vale? Vamos a ver las características. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, Piscis. Vamos a ver. Muchos de ustedes, mi querido Piscis, puede ser que estás lidiando con personas de elemento tierra, Capricornio, Tauro, pero especialmente un Virgo. O con una persona a través de las redes sociales. Siento que hay química y siento que puede ver futuro con este tipo de personas o con estas personas que están lo que es en la distancia. Piel blanca o de repente están bronceados, cabello largo, ondeado, castaño, rubio, natural o pintado. Te enseño las cartas. La carta de la Reina de Copas. Últimamente estás sintiendo una conexión con personas que ya no están en este plano terrenal. Puede ser familia. Si tú estás soñando a tu madre o a tu padre o una persona que ya no está en esta tierra, te quiere advertir de algo. Piscis, ¿vale? Te quiere entregar un mensaje o te quiere consolar. Vamos a ver. La carta de la emperatriz, cariño. Aquí te enseño la carta de tus seres queridos. Algunos de ustedes, mi querido pececito, puede ser que van a ser madres o padres. Algunos de ustedes. El otro grupo, Piscis, muchos de ustedes tienen esa intuición de que esta persona tiene pareja o que a lo mejor de repente, cariño, te ha engañado y va a ser padre o va a ser madre. Tú tienes una intuición, Piscis. Puede ser que la persona con la cual tú tienes esa intuición sea de elemento tierra, Capricornio, Tauro, pero especialmente lo que es un Virgo. Puede ser también tu familia, puede ser tus hijos o una persona de tu entorno que tú sientes que va a ser madre o va a ser padre, mi querido Piscis. Tú sientes esto. La carta de la Reina de Bastos. Sientes mucha conexión con una persona de elemento fuego, Leo, Sagitario, Aries. Puede ser que ustedes van a estar trabajando juntos o están estudiando juntos o coinciden quizás en una discoteca, de repente yo que sé, un restaurante, cariño, un concierto, etcétera, etcétera. Esta persona es especial. Estamos hablando de llamas gemelas. Algunos de ellos o de ellas pueden ser de rasgos mulatos, pero también pueden ser rubios, da igual, o rubias, cariño. Son personas con buena energía. Siempre están hablando de trabajo, de proyectos, de crecimiento personal, mi querido pececito, cariño. Espero que te haya gustado esta lectura, cariño. Siento que muchos de ustedes posiblemente no puedes sacártelo de tu mente esa persona porque te está haciendo un amarre o porque te está nombrando todos los días. Hay una persona que te recuerda, hay una persona que no está dispuesto o dispuesta a renunciar a ti. Hasta la vista, cariño. Gracias por tu apoyo y sé feliz.